política entre Fujimori y Pedro Castillo es... ¡Ay, amigo, ya está! ¡Silencio, silencio! Entonces quiere decir, el amigo está reconociendo que Castillo no se reconoce. Quiere decir que no se cumple el artículo 117. Porque el artículo 117 se cumple siempre y cuando se consume el hecho, el cierre de Congreso. Correcto, no dice intento. Pásame la Constitución, lo voy a leer en tu cara. Búscalo ahí en el artículo 117. Con eso vamos a limitar algo, porque no estamos viendo la cabeza como si fuera negacionista. Porque si no, no, lo voy a sacar, hermano. Entonces, ¿por qué voy a citarlo? ¿Cómo no está de acuerdo con la ley? ¿Este no está de acuerdo con la ley? Ya, 117, ya, termino. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Pedro Castillo con Fujimori? Pásame la Constitución. 117, búscalo. Eso no es el 79, no sea malo, conmigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el autogolpe se da cuando un presidente es electo constitucionalmente. Y como es constitucionalmente electo, ya, cuando es constitucionalmente, busca los 117. Cuando es constitucionalmente, ya lo contrario, no te preocupes. Cuando es constitucionalmente electo y decide darse un autogolpe porque ha sido elegido por la masa. ¿Fujimori fue elegido o no fue elegido? Sí. ¿Pedro Castillo fue elegido o no? Sí. Bien. Autogolpe es cuando se hace el mismo autogolpe, manda a cerrar todo y las Fuerzas Armadas le hacen caso o no le hacen caso. Le hacen caso. Y obviamente Fujimori logró, consumó el hecho. Cerró el Congreso, cerró el Ministerio Público, cerró los canales, intervino todo. Listo. Sí, acá lo voy a leer. Entonces, eso hizo Pedro Castillo. Eso hizo Pedro Castillo, consumó el hecho. Entonces el amigo me tiene que decir que hay una diferencia entre Castillo y Fujimori. ¿Cuál es? Que uno lo concretó y el otro quedó en intento. Bien, entonces, el intento, no es punible. El intento es una acusación constitucional. El intento es una acusación constitucional o una infracción. Esa en su tiempo, esta discusión. Y antes de darte el micro, vamos a leerlo. El artículo 117 de la Constitución Política. Léelo. Artículo número 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento de los Jurado Nacional de Elecciones y otro organismo del sistema electoral. Ok, ahora, una pregunta es, ahora yo creo que me toca a mí hablar. Es igual, repite lo que dice la prensa basura. Acá dice, Repite lo que dice la prensa disolver el Congreso. ¿Lo hizo? Disolver el Congreso. Ahora, me dicen acá, ¿lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. Como presidente constitucional de la República, el presidente salió en la televisión y hizo, ¿qué cosa? La orden de disolver el Congreso, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿esto está en contra de esto o no? ¿Sí o no? Ya, sí. Ahora, como quedó en intento, cuando alguien quiere hacer un delito y es un delito, infracción. Un momentito. Estamos hablando del presidente de la República. Estamos hablando, momento pues señor. Infracción. O sea que una persona va a un banco, quiere robar el banco, la policía lo agarra en proceso de robar el banco. No llega a robar el banco, lo agarran, lo meten preso y dicen, un momentito. Lee la Constitución. No interprete. Lee la Constitución. La policía me impidió robar el banco. No interprete, carajo. Entonces, cuando a mí el presidente de la República Él es Verónica Mendoza. Abajo, Nuevo Perú. Ahí está, pues. Abajo, Nuevo Perú. Fuerzas Armadas
hubieran estado a favor, compradas ¡Ya por perdiste! Castillo, así como ¡Ya perdiste, estuvieron no, Chato! compradas por Fujimori, Chato! sí le hubieran ¡Saca la hecho vuelta, caso. Chato! ¡Saca la vuelta, Chato! ¡Saca la vuelta! Momentito, y esas armas y esa fuerza hubiera sido ¿qué? Utilizada para que de esa manera se concrete ese golpe. Otra cosa, no mucho más tiempo. Tú has hablado mucho más tiempo. ¡Está repitiendo dos veces! No quiero que nadie se moleste conmigo de lo que yo estoy diciendo. ¡Abajo no, Perú! Él me dice, ¿por qué sigue Bazán? ¡Abajo, Verónica! Momentito, ¿por qué Sigrid Bazán? Bueno, ¿voy a poder hablar o no voy a poder hablar? Yo estoy haciendo un seguimiento lógico de las acciones de Castillo. Ahora, si ustedes no deciden hablar de esas cosas, está muy diferente. Momentito, a la última. ¡Ya, suelta el micrófono, oye! Sí, pues. ¡Lee de nuevo, 117! ¡Lee de nuevo, 117! ¡Lee de nuevo! Lee el artículo 17. Lee el artículo 117, léelo de nuevo. Dice, a ver, el artículo 17 que ha leído él dice disolver el Congreso. Y la pregunta es, Pedro Castillo no dice, en la Constitución no dice intento, dice por disolver el Congreso. La pregunta es, ¿disolvió el Congreso? ¡No! No lo hizo. Intentó. Ya. ¿Dónde dice intento ahí? Ya. ¿Dónde dice intento? Listo. Hermano, la ley está clara. Esto se soluciona con tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, controla tiempo, ¿ya? Un minuto cada uno para que no agarre ni con mío. Y por favor, fíjese, ya, con tiempo. Ya, aquí va a tener tiempo, ya. Te voy a dar, vamos a debatir con tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Para que no hagan excusa de discriminación. Pero sobre el tema, no estamos hablando de delito de banco, nada. Que no interprete tampoco. No, la ley. La ley. Ya, por eso, entonces, ya, ¿vamos a debatir o no vamos a debatir? ¿Vamos a debatir o no vamos a debatir? Sí, pero con tiempo. ¿Están de acuerdo con tiempo? ¿Cuántos minutos vamos a debatir? ¿Cuántos minutos vamos a debatir? 2 minutos. Debate, 2 minutos. Ping pong, 2 minutos. Este es el verdadero debate, hermanos. 2 minutos el señor habla y el otro señor no interrumpe. El otro señor habla 2 minutos y el otro no interrumpe. Este se llama debate, hermano. Debate de ideas. No, que acá no hay violencia, hermano. Acá no hay violencia. Acá no hay violencia, hermano. Acá no hay violencia. Ya, a ver, hermano, acá todos somos hermanos, no te preocupes. Ya, a ver, te toca 2 minutos, toma. En primer lugar, yo quisiera simplemente decir una cosa. Fujiburro Si ustedes ven se le vota con un en ninguna debate. parte dice intento de robar esto, intento de matar, intento de nada. Se habla del delito en sí, de la falta en sí. Así que si ustedes van a poner ahí y van a querer decirme que en el Código Penal dice intento de tal cosa, intento de tal cosa, no lo van a encontrar. Obviamente que no, porque cuando es un intento, una tentativa de cualquier crimen, también es punible. ¿Ok? También es punible. No, señor, discúlpeme. No lo interrumpa. En la cárcel porque intentaron hacer delitos. Muchas personas, claro que sí, señora. Muchas personas ¡Silencio! por haber intentado hacer un delito. ¿Ok? ¿Cuál fue la arma de Castillo? Castillo como presidente de Constitución es ¿qué cosa? Jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Justamente por eso su ministro de Defensa le aseguró de que tenía, ¿qué cosa? Tenía el apoyo del ejército. ¿Dónde dice eso? Esto es lo que dijo el mismo ministro de Defensa. El mismo ministro de Defensa Señora, lo ha dicho. Él le dijo de que él tenía, ¿qué cosa? El apoyo de las Fuerzas Armadas, cosa que no era cierto. Ahora, la pregunta fundamental es, ustedes me dicen que un intento no es nada. Bueno, no es cierto, pues, un intento para hacer
un delito o un crimen también es punible. No fue solamente una proclama, porque si fuera una proclama nada más, él es el presidente de la República. Castillo era el presidente de la República y como tal sabía muy bien. 10 segundos, 10 segundos. Un autogol, intentaba hacer un autogolpe de Estado y no le salía. ¿Quién iba a ser la segunda al mando? Obviamente que era la única que iba a ser Dina Boluarte, pues. Y se supone que Dina Boluarte tenía que llamar a elecciones, cosa que no hizo a la muy traidora. A Torongo. Ya, acá tengo la Constitución y obviamente el amigo parece que ha pasado por la universidad, ¿no? Y sabe lo que es una coma. ¿Por qué? Dice lo siguiente, artículo 117 de la Constitución. Establece las acusaciones constitucionales. Para empezar, el amigo no sabe lo que es un delito y qué es una acusación constitucional. A los presidentes, y una infracción, a los presidentes no se les dice delitos. No se les puede porque tiene inmunidad presidencial. Para eso está el artículo 117. ¿Cómo se dice? Acusación constitucional. El amigo no sabe lo que es un delito con una acusación constitucional. ¿Qué dice el artículo 117? Establece que el presidente de la República solo puede ser acusado, obviamente durante su periodo, por traición a la patria. ¿Hizo traición a la patria? ¡No! Coma, por impedir las elecciones presidenciales. ¿Hubo elecciones presidenciales? Coma dice. Y por disolver el Congreso. Cierra la coma. Literal, por disolver el Congreso. No dice por intentar disolver, no dice, literal. Amigo, tengo mi tiempo, pues amigo, no te he interrumpido. Amigo, ¿qué pasa? O sea, tú vas a hacer lo que quieras. No, si me interrumpe vuelvo a empezar, compañeros, ¿sabes? Yo me quedo callado, para mi tiempo, hermano, ya empieza. Entonces, amigo, amigo. ¡Ey, silencio! Eso de la pistola es un delito. Castillo no ha hecho delito. En todo caso son acusaciones constitucionales, tampoco tú calles el juego. No, el ejemplo de los bancos es de delitos. No tiene nada que ver con las acusaciones constitucionales. Tú caes en el juego de él. Son prerrogativas diferentes. Entonces, no, así se le enseña. Entonces, ¿qué dice acá? Por disolver el Congreso. La pregunta es, ¿disolvió el Congreso? No. ¿Las Fuerzas Armadas le hicieron caso? No. Al contrario. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tu partido Nuevo Perú, donde estaba Sigrid Bazán, donde estaban todos ellos, votaron a favor, si no disolvió el Congreso? Si ellos estaban más bien acusándolo constitucionalmente por incapacidad. @ Nueva Perú, hashtag Nuevo Perú, para que lo vean. La vergüenza de Verónica Mendoza y de Sigrid Bazán. Espero que el amigo responda. Y de Chabelita, que votaron a favor de la vacancia. En primer lugar, ok, como vuelve otra vez a hablar acerca de intento, como si en alguna parte o en cualquier lado de cualquier código penal hablaran de intentos. No se habla de intentos, siempre se habla de faltas. Eso otra vez lo que le vuelvo a decir, ok. Castillo intentó o no intentó disolver el Congreso. ¿No lo intentó? Entonces, ¿de qué cosa habló en el video? ¿No habló de disolver el Congreso? ¿No dio el orden de disolver el Congreso? ¡Sí lo dio! Ahora, ¿le hicieron caso a los militares? No le hicieron caso a los militares. ¿Dónde agarraron a Castillo? ¿Dónde agarraron a Castillo? ¿Dónde lo apresaron a Castillo? En el Palacio de Gobierno. ¡Y sin inmunidad! Tratando de ir a la Embajada de México. Tratando de ir a la Embajada de México. Ya, ahora, con todo respeto, yo respeto, miren, yo nunca en nuestro partido, nosotros no. Y eso que es abogado, no sabe diferenciar que es un delito con una acusación constitucional. Okay. En segundo lugar, ustedes se olvidan que en segunda vuelta, ¡abajo, ¿quién apoyó a Castillo y quién le prestó todo su equipo y sus propuestas? ¿No fue Nuevo Perú? ¿Quién fue? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Acaso Franque, Ceballos, no fue Anaí Durán, no eran del Nuevo Perú y de Juntos por el Perú y le apoyaron a Castillo con el programa para el primer año? ¿Sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿quién se echó para atrás con las reformas? ¿Quién se echó atrás con las reformas? ¿No fue Castillo y Aníbal Torres? Entonces, ustedes se olvidan muchas veces de esa parte de la historia. Es ahora, una mujer que va a cambiar el Perú, dijo Sigrid Bazán. Nosotros, este partido
apoye un autogolpe, pues no lo vamos a hacer. Hicimos un autogolpe fallido, un autogolpe mal hecho. El problema, y yo siempre lo he dicho, es que a Fujimori no se le ha condenado por ese golpe que él hizo en el 92. Fujimori ha debido ser condenado por eso también, obviamente, porque disolvió el Congreso de manera ilegal. Ahora, y ese es el único problema que tenemos. Bien, ¿ha dicho algo sobre el disolver el Congreso? ¿Ha argumentado? Nada. Se ha ido a hablar de ministros. Bien. Entonces, quiere decir que el amigo no puede ¡es burro! irse contra lo literal de la Constitución. No dice intento, dice, así lo leo, y léelo de tu celular si quieres, no te desesperes. Por disolver el Congreso se le acusa constitucionalmente. No dice por intento, por disolver. Ya, listo. Como no disolvió, ahora vámonos al mensaje de la nación. Para que sea un mensaje a la nación, tiene que estar refrendado la firma de quién. De todos los ministros. Del presidente del Consejo de Ministros, que en ese momento, si no me equivoco, era Betsy Chávez. Así es. ¿Firmó? Entonces, si no está... ¿Y dónde lo dice eso? En la Constitución política. Tiene... Amigo, tranquilo. Entonces, ¿fue un mensaje a la nación? No fue, porque no fue refrendado por los ministros. Además, todos renunciaron. Y el único que se quedó con él fue, obviamente, Aníbal Torres. 6 de los congresistas dijeron no. Y Sigrid Bazán y Chabelita, carambas, se pusieron del lado del pueblo o de ese Congreso basura. Medina. Yo no estoy en contra de... Es la primera mujer presidenta, digo. No estoy en contra. Pero el amigo tiene que saber diferenciar que Fujimori sí disolvió el Congreso. Hizo autogolpe. Castillo no lo hizo. Porque Castillo se fue a México y obviamente a la Embajada de México porque estaba con sus hijos ahí. Y eso el señor es un poco inhumano, le llega altamente y no dice que su esposa estaba ahí y el único que lo chalequeó ahí, el único fue el doctor Aníbal Torres. Ahora, yo pregunto, compañeros, en la práctica, pregunto, escúcheme. Amigo, ¿tú dices que es traidor? Amigo, en la práctica, yo digo lo siguiente. ¿El amigo puede negar literalmente lo que dice la Constitución? ¿Puede negar lo que dice disolver el Congreso? No puede negar. Prevaricador. ¿No? Y compañeros, Pedro Castillo hoy en día está preso porque Verónica Mendoza dijo en Cusco que sí, nosotros reconocemos a Dina Balearte como presidenta. ¿Tú reconoces a Dina Balearte como Lo presidenta? firmó en el Consejo de Puebla. Sí, a ver, ¿reconoces a toda tu presidenta? Ok, en primer lugar, esta es la última ronda y yo solamente quiero hacer recordar a todos ustedes. ¿Lo reconoces? Mientras todo el mundo pedía vacancia para Castillo, en el Nuevo Perú, la derecha pedía vacancia para Castillo, ¡Responde! el Congreso pedía la vacancia para Castillo, en el Nuevo Perú nunca nos prestamos para pedir la vacancia para Castillo. ¿Tienes tu presidenta? Nunca. Responde En la segundo pregunta. lugar, no se olviden que el Nuevo Perú le prestó y le dio apoyo en segunda vuelta a Pedro Castillo para que pueda salir presidente, le dio el programa por un año, le dio ministros y todo. No se olviden también que el Nuevo Perú con Pedro Franque trató de hacer, ¿qué cosa? La reforma tributaria. ¡Es tu presidenta, ¿Qué cosa Dina! hizo Castillo no lo apoyó, ¿se acuerdan? No se olviden también que cuando a Béjar lo sacaron de ministro de Relaciones Exteriores, Castillo tampoco lo apoyó. Responde la pregunta. Acuérdense cuando quiso hacer la reforma agraria. ¡Dina es tu presidenta! La reforma agraria, ¿se acuerdan también? Que se le estábamos pidiendo también a Nuevo Perú porque era parte de los compromisos que hicimos con él, tampoco quiso hacerlo. Ahora, entonces, todas las reformas. ¿Se acuerdan también cuando Aníbal Torres decía, nosotros no tenemos nada que ver con la Asamblea Constituyente ni la nueva Constitución? También le pedimos, le dijimos, tiene usted que hacerlo porque hubo una promesa de campaña. ¡Ya, dile tu presidenta! Tampoco lo quiso hacer Aníbal Torres ni Pedro Castillo. Ahora, ustedes me dicen otra vez, y volvemos a lo mismo, ¿no?
¿Y acaso en la Constitución dice intento de cierre de Congreso? Nunca va a decir eso a la Constitución ni ninguna parte. Nunca lo va a decir. Entonces, ¿qué estás hablando, Simplemente dice el hecho, la falta, el delito, el crimen, como ustedes quieran decirlo. No es acusación porque es un presidente. Ahora, si ustedes desean, amigos queridos, yo... ¡Dime es tu presidenta! Un momentito. La tentativa de cualquier delito, crimen, ofensa, falta también es punible. Muchas personas están en la cárcel por intentos de cometer delitos. Aquí, muchas gracias y bueno. ¡Dime es tu presidenta! ¡Responde! Pregunta. Ya. A ver, que viva Perú. ¡Que viva! ¿Quién es el presidente, Dina o Pedro Castillo? Yo le pregunté a él si Dina era presidenta. ¿Y saben lo que dice? Él ha dicho, un ratito, amigo, estoy hablando. Tú dices ahí nuevas elecciones, adelanto de elecciones quieren ellos. Ahí dice, ¿es adelanto o Castillo presidente? ¡Castillo presidente! Así es. ¿Tiene que decir adelanto o restitución? Ya, ahora voy a hablar. Mi tiempo, ¿qué es mi tiempo? No. Yo acá, con la puerta. La democracia está en tu papel. Ya, voy a hablar, pues, ya, hermano, pero me toca. Pues. Tú estás en democracia porque no se ha puesto el cartel. Ya, ahora avancemos. El amigo ha respondido, amigo, ¡Ey, no me logres hoy! el amigo ha reconocido si viene el presidente, él no, Verónica sí, e injusto. Anteayer, ¿cuándo fue? Le dije, la semana pasada, ¿cuándo fue? Le dije, ¿para ti es presidenta? Sí, pues, ¿por qué tienes miedo de reconocer a tu presidenta aquí? A nosotros. ¿Quién la puso ahí, amigo, Castillo? déjame terminar, amigo. Déjame terminar mi tiempo. No, pregunta para después. Ahora escucha. Muestra tu hilo dental rosado. Perú la puso con su voto de vacancia. Es cierto que Pedro, como ya se acabó el debate, ahí lo voy a también. Es cierto que Pedro Castillo puso a Dina, falso. Lo voy a demostrar. Vamos a demostrar. Primero, escúchame. En todas las elecciones hay elecciones internas, hay elecciones primarias. Cada partido. ¿Correcto? De cada partido. ¿Quién hizo la plancha presidencial donde estaba Dina como vicepresidenta? ¡Cerrón! ¿O Cerrón? Ah, ahora dice Cerrón. Palmas, compañera, mira cómo. Ahora, digo lo siguiente. Si Cerrón hizo con su congresista, sus candidatos, quiere decir, claro, porque él es el presidente del partido, este señor, todo Perú Libre votó con la derecha basura, que hoy en día le está pidiendo, él recién se ha dado cuenta, Dina renuncia, ¿no? Pero cuando Sigrid Bazán tuvo la oportunidad de decir las cosas directas, hay muchos, como Anaí Durán, renunció a Nuevo Perú. Hay muchos, como, por eso, como Ceballos y otros, carambas, dijeron, es presidente Castillo. Y hasta ahora, Anaí Durán dice, Castillo es el legítimo presidente. Hasta ahora, el mismo Torres, que algunos lo critican, dice que Pedro Castillo es presidente. Y nosotros en la Plaza San Martín, ¿qué decimos? ¿Es presidente o no es presidente? Esa es una posición, no de la gente. Ahora hay una cosa, ¿todos ustedes son de la Plaza San Martín? Todos, o sea, me refiero, ¿todos ustedes están acá siempre o han venido por la marcha? Entonces son gente espontánea, porque ahí yo quiero concluir con lo siguiente. Cerrando el debate digo lo siguiente. Ustedes, en Nuevo Perú, tienen que hacer una autocrítica. Porque si bien es cierto, apoyaron, dicen ustedes en la primera, cuando las papas quemaban, cuando la habían acercado a Pedro, ¡sacaron la vuelta! Vladimir Cerrón lo expulsó de Perú Libre. ¿A quién? A Pedro Castillo. Verónica pedía la cabeza de Castillo. ¿Por qué? Decía que no sabe gobernar. Y se lo dijo la semana pasada también. Dice no, ahí dice no, entonces. No, entonces ¿por qué miente? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la práctica del amigo nos está tratando de maquillar la realidad. ¿La gente votará por Nuevo Perú? Eso se verá en las elecciones. Pero yo sí digo una cosa. La gente va a votar por los nuevos partidos que siguen la línea que reconocen a Pedro Castillo como presidente o no. Y la autocrítica, sí, hago una autocrítica. Ahora hago una autocrítica. Voy a hacer la autocrítica a Pedro Castillo. La autocrítica
ustedes una crítica a Pedro Castillo. Ahora vamos a negar la hipótesis. Una crítica a Pedro Castillo. Una crítica a Pedro Castillo. Haber ido con vientre alquiler de un partido basura. Por esa razón, Pedro Castillo se dio cuenta y ahora ha hecho su propio partido. Ahora, porque somos las bases que siempre estábamos ahí, dijimos no vamos a apoyar ni a Toledo ni a Mal Menor como suele hacer Nuevo Perú, siempre habla del Mal Menor, ahora vamos a hacer partido. Y por eso decíamos que la crítica a Pedro Castillo era por qué confió en Cerrón, que a las finales le puso todos los congresistas y lo cancelaron. Por eso que esa sería la crítica que había el presidente Pedro Castillo. Pero obviamente nada más, porque los demás, obviamente compañeros en la práctica, la vieja izquierda, ¿lo abandonó o no lo abandonó? Debieron ser consecuentes, mínimo abstención, loco, abstención, ¿o no, compañero? Abstención. ¿Por qué? Sigrid Bazán dice, sí, ¿por qué dijo eso? Porque es la primera mujer presidenta, dijo Sigrid Bazán. Inmólate, Sigrid Bazán. Chabelita, Verónica Mendoza, vengan aquí a la Plaza San Martín. El fervor popular. El fervor popular. Ven acá, Verónica Mendoza, en la Plaza San Martín, ven, Verónica Mendoza, ven para acá. Es la primera mujer presidenta, dijo Sigrid Bazán. Es la primera mujer presidenta, dijo Sigrid Bazán. ¿Qué decía Puebla? En el 11. ¿Por qué firmó? El compañero que se dijo es de Verónica, ¿no? Acababa de ganar un que todos no tenemos, ¿no? Cuando Verónica se salió, fue por conveniencia, no fue por condición de realmente queremos el pueblo. Ahora, de todo esto, a mí me hubiera gustado que de esa cosa, me hubiera gustado porque, si bien es cierto, el Congreso está corrupto, el Poder Judicial está corrupto, los militares también, entonces, en el práctico hubiera sido, ella también, ¿no? Eso no lo quería decir. A ver, Verónica Mendoza reconoció como presidenta Dina, ¿sí o no, compañeros? Sí, por esa razón, compañeros, acá nos hemos dado cuenta, hermanos, que en la práctica, a ver, abajo los oportunistas. Por eso, hermanos, Verónica Mendoza reconoció que Dina era presidenta, ¿sí o no? Antauro reconoció que Dina es presidenta o no. ¿Y tú vas a creer que Antauro y Verónica son la izquierda? No, compañero. Ellos ya han sido, carambas, señalados por la población. Por eso el partido APU, nuestro partido de acá, y también el partido de Pedro Castillo, algún momento tendrán que madurar las alianzas. De ahí vas a subir. Pero no es así, compañeros. Ven. Que viva la unidad del pueblo. Y, compañeros, que viva el partido APU. ¿Cuántos están con APU? Levanta la mano para abajo. Vamos a tratar de conversar. A ver si el doctor Aníbal Torres viene también a la Plaza San Martín. ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten la mano, compañeros. Por eso, hermanos, ¿sabes, compañeros, en la práctica, por qué hay algunos acá que tratan de dividir al seno del pueblo? Y no lo van a conseguir. ¿Por qué? Así es, un fuerte aplauso. Ven, Marco, ven para acá. Ven. Sigue, Andrés. A ver, que hable Marco, ¿no? ¿Qué hizo usted? Ya, pasa. Andrés, sigue. Bien. Hermanos, les arde, como dice bien el compañero Marco, que carambas en la práctica el pueblo avanza. ¿Y sabe por qué avanza? Porque nosotros, dime una cosa, ¿salió Perú Libre hoy día? No. ¿Salió anteayer? ¿Salieron los cachaquitos antauros? No. ¿Salieron, compañero? ¿Tú crees que va a meter bala? ¿Van a crucificar corruptos? ¿Van a asesinar generales? ¡Mentira! ¿Y cómo la encuesta basura los premia? Le pone el 10% a Keiko y un pedacito de pastel a Antauro. Yo te pregunto, ¿los dos son la misma porquería o no, compañero? Sí. Los dos han atacado al presidente Pedro Castillo, o no es así, compañeros. Por eso, hermanos, tienen que saber identificar. Tengan cuidado con algunos miserables de cerronistas que se meten acá y le echan la culpa al doctor Aníbal Torres. El único político que le ha dicho que Castillo sigue siendo presidente, y espero que algún día lo diga en la Plaza Martín, Aníbal Torres, Castillo es presidente, y él mismo lo ha dicho.
Eso, compañeros, lo tenemos que tener bien marcado. No quieren que haya nuevos partidos. Y nosotros ya estamos en carrera electoral, compañeros. Saludar a las nuevas fuerzas. También el partido, ¿cómo se llama el partido de Luberlín? El partido de Luberlín, ¿cómo se llama? También Luberlín tiene su partido. Y hay que seguir, y también los partidos. Y así hay que sumarse. El partido Walter, la prensa del pueblo. A ver, que viva el presidente Pedro Castillo. Mira cómo le agarra calambre. Habla bien. Bien, estamos despedidos. Chau, chau, chau. Ayer, hermano, se rompió mi lente. Canta como quieras, hermano. Voy a Huancavelica. Intento de golpe, puta, qué pena. Así es. Se tiene que inmolar Sigrid Sancha, Velita, todos los del Nuevo Perú allá en el Congreso de la República. Si no, el pueblo no lo recibe, hermanos. Gracias, gracias. Ha sido la Cámara de Super Jason. Nos vemos. Chau, 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 chau.